A ver. Ahora, en teoría, live. Confío, ya estamos aquí, sí, sí, Ah, sí, te ¿nos estoy ves? viendo. Sí, sí, A ver, hola. ¿dónde lo ves? O sea, estoy en tu grupo de Confío. Sí. Sí, sí, está funcionando. en- Confío, ya estamos aquí, sí, sí. Lo voy a quitar. Sí, pero sí que sale, ¿eh? Vale, genial. Pues yo no me veo, pero vale. O sea, no sé ni... Mira, a ver si quieres, a ver si lo ves. Lo veo en algún lado. Mira, ¿lo ves, Carla? Eh, a ver. Sí, sí. Esto es en el grupo, ¿eh? En el grupo de Facebook, sí. Vale. A ver, pues solo voy a hacer una cosa. Voy a poner el grupo. Eh, bueno, pues oye, esperamos 5 minutitos y si Fenomenal. quieres empezamos. Cuando tú digas que estamos preparadas. Así que lo veo ya. ¿Ya? Sí. A ver. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que ya podemos empezar, Mara. Son las 9 y, Fenomenal. y nada, lo que quería explicar un poquito lo que vamos a hablar en este directo y quién es Mara. Bueno, luego dejaré que lo expliques. Lo que queremos tratar en el directo es cómo ha afectado en la profesión de auxiliar de tercera edad y cuidadores todo el tema de la pandemia, ¿no? Con respecto a las personas mayores. Entonces, lo que Mara va a explicar es cómo ha cambiado todo esto en su trabajo, tanto como cuidador como paciente. Entonces, Mara es enfermera y es la directora y fundadora de Decides. Descansa y... No, desconecta Y desconecta. y desconecta. Y nada, es una gran empresaria y encima, bueno, enfermera, o sea que este directo yo creo que va a ser muy, muy útil. Espero Muchas gracias, Carla. que... Pues encantada de estar con vosotros, me ha hecho mucha ilusión que me llamaras y nada, si te parece bien, pues empezamos. Perfecto. Pues, a ver, yo la primera reflexión que me hacía cuando Carla me ha propuesto este tema, perdonadme si bajo la vista, que tengo aquí un poco mis apuntes. No, no hay problema ahí. Un poco lo que pensaba era que es verdad que nos encontramos ante un escenario totalmente distinto, pero no es solo distinto para los pacientes, sino también para el personal que nos enfrentamos a una situación desconocida también para los profesionales de hospitales y de altos, o sea, incluso para la OMS, ¿no? Entonces, yo me hacía la reflexión primero que nosotros ya somos cuidadores de personas de riesgo. O sea, con eso ya contábamos, ¿no? Normalmente pues atendemos pues a personas que por edad, por enfermedad y demás pues ya tienen un riesgo en sí mismo. Pero normalmente no contábamos con que ese riesgo pudiera afectarnos a nosotras, ¿no? Al equipo de cuidadores o sanitarios. Entonces, esto va a afectar y ha afectado y ya va a crear una serie de medidas que vamos a tener que interiorizar y ya llevarlas a cabo, haya pandemia o no haya pandemia, porque ya son unas medidas buenas que nos han hecho reflexionar sobre cómo tienen que ser los cuidados de los pacientes o de las personas, incluso, no quiero decir pacientes porque no tienen por qué estar enfermas, pueden ser personas dependientes, pueden ser
personas de edad que por edad pues ya son más susceptibles de tener otros riesgos, ¿no? O incluso gente pues con alguna discapacidad intelectual o además de física. Entonces, la primera reflexión es que existe un miedo que está ahí y que no se puede cerrar los ojos ante él. Y este miedo no solo lo tienen los pacientes, que es lógico que los tengan, sino que nosotros también como cuidadores podemos sentir ese miedo. Entonces, no tenemos que asustarnos de sentirlo, sino poner los medios para superarlo y saber que cuando se toman unas ciertas medidas, pues el trabajo se puede realizar de una forma en la nueva normalidad, ¿no? Por así decirlo, y que al final este miedo lo que va a hacer es que nuestros servicios sean mucho más necesarios que antes. Y una de las cosas que vamos a tener que reflexionar es ya no solo el miedo al contagio, sino también el miedo psicológico. Entonces, nuestra actitud y nuestro servicio va a tener que ser también, o vamos a tener que hacer más hincapié a ese apoyo psicológico y emocional de la persona a la que vamos a ayudar. O sea, ya no es solo el hecho de ir a hacer, pues ayudarle en la casa y a atenderle, pues ayudarle en un aseo o controlar la medicación, sino que creo que van a necesitar un apoyo y una escucha activa del paciente. A mí esa frase me gusta mucho, ¿no? De utilizarla lo que es la escucha activa, porque lo que me he dado cuenta es que muchísima gente mayor simplemente lo que necesita es desahogarse, contarte cómo lo está viviendo, qué es lo que le pasa, y simplemente con esa escucha ya le estamos haciendo un bien y una ayuda, ¿no? a esa persona. Entonces, no tenemos que dejar de lado esas consecuencias emocionales que le pueden pasar a nuestros pacientes y las consecuencias emocionales que podemos vivir nosotros. O sea, estos meses nosotras hemos tenido experiencias muy fuertes emocionales y hay que pedir ayuda también para que nosotras tengamos un soporte emocional bueno para poder luego estar bien y enfrentarnos y ayudar a otras personas que lo necesiten. Porque si nosotras estamos bien, nosotras vamos a poder ayudar bien a nuestra gente. Entonces, esa era como la primera reflexión respecto a la situación. Ahora ya es más normal pues, ver gente con mascarilla, ver gente, bueno, pues con todas las medidas que se han tomado, que ya no te provoca miedo, que antes te podía provocar cierto rechazo, ¿no? Y ahora no. Entonces, nos tenemos que ir poco a poco acostumbrando a estas medidas y hacerlas nuestras y verlos como normal. Entonces, nuestros cuidados van a cobrar importancia o mucha más importancia, ya no solo la parte física, sino la parte emocional, ¿vale? Que yo creo que hay veces que podemos caer en hacer un trato, abrirle hola, tal, y ponernos a trabajar, pues que no dejemos de lado ese apoyo emocional y dedicarle unos minutos a la escucha del paciente, a saber cómo lo está viviendo él. ¿Qué piensas, Carla? Sí, yo creo que esto es básico, la escucha tanto del paciente como de uno mismo, lo que tú decías, ¿no? El miedo, cómo debe afectar a todo, ¿no? Tanto si el cuidador tiene miedo, cómo puede afectar a su trabajo, o pues saber gestionar esto es importantísimo. Cuando tú hablabas de ayuda, de pedir ayuda, por ejemplo, tú dices pues, que pedir ayuda a un compañero Sí, yo creo que, o sea, hay diferentes niveles de ayuda, ¿no? Sí. Pero la primera es que no tengamos reparo en desahogarnos, bien sea con otro compañero que va a entender un poquito más tu situación, porque, bueno, pues porque está en el mismo papel que tú y que no eres ni peor cuidadora, ni peor enfermera, ni peor nada, ni peor persona por sentir esa angustia o ese miedo, ¿no? Que es una cosa normal. Y ya, cuidadoras o compañeras que han estado en procesos más dramáticos o más drásticos que les ha podido crear una ansiedad, algo de eso, pues ahí ya sí que recomendamos una ayuda más especializada de un apoyo psicológico o de un tratamiento más sanitario, ¿no? Pero
pero que muchas veces simplemente con el hecho de compartirlo y de hablarlo, Sí, pues sí. yo creo que eso ya ayuda. Sí, sí. Y en casa lo mismo, o sea, una de las consecuencias que estamos viendo de cuidadores, del miedo que te decía, ya no es solo por sí mismo, sino era a la hora de volver a tu casa, ¿no? Tú vas a una casa a ayudar a una persona en concreto y luego te queda la parte de volver a casa y el miedo que había o que hay de voy a contagiar a mis familiares, si estoy ayudando a una persona me tengo que aislar y todo eso. Entonces, eso hay que superarlo, Sí, sí. saber qué medidas hay que tomar e intentar seguir nuestra vida, porque nosotras somos personas humanas que necesitamos ese apoyo también familiar y vivir en una comunidad y seguir adelante. Y no es incompatible. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo que había pensado era hablar un poco de las medidas de protección, primero con respecto a nosotros mismos como cuidadores y luego respecto a las personas mayores que vamos a atender. Muy bien. ¿Vale? De todas maneras, tú me vas parando, me preguntas o si quieres que hable un poquito más de algo en concreto, ¿no? Entonces, respecto a la protección nuestra, lo primero que se me ocurría era pensar en apelar a la responsabilidad personal. Esto tiene que ser una educación de uno mismo. Entonces, si cada uno es responsable consigo mismo, pues al final la sociedad es una sociedad responsable y las consecuencias se van a ver a nivel, a nivel de tu pequeña comunidad o del mismo país, ¿no? Pero como cuidador es verdad que hay una responsabilidad un poco mayor, ¿no? O sea, Efectivamente. obviamente. Yo creo que, mira, yo lo primero que digo es, si yo estoy cuidando a una paciente con inmunodeprimida, por ejemplo, ¿no? O una persona mayor que es de riesgo, pues yo lo que voy a evitar es en mi vida privada, es en exponerme a ciertas cosas sin la protección adecuada, que eso puede hacer que luego yo me contagie o contagie a la persona con la que estoy, ¿no? Entonces, es responsabilidad personal. O si, por ejemplo, estoy en contacto en mi vida privada con una persona con síntomas, pues mi responsabilidad tiene que ser comunicarlo, decir, oye, por precaución o me hago la serología o me hago las pruebas que sean para confirmar que yo no me he contagiado o tengo que estar en un periodo de cuarentena, ¿no? Por así decirlo, porque en el fondo las personas o las casas a las que vamos no saben qué hacemos fuera de nuestro horario de trabajo. Entonces, ahí tenemos que apelar a cuidarnos nosotros para poder después transmitirlo, ¿no? Y tener, bueno, esas medidas que vamos a ahora ir hablando. Bueno, lo que decía es que fuera de nuestro trabajo pues hay que ver con quién vivimos, con quién nos relacionamos y todo eso. Entonces, no tienes que dejar de hacerlo, pero sí que ser cuidadoso, igual que en el trabajo, pues fuera del trabajo. Entonces, la primera etapa, por así decirlo, de protección es cuando llegas o sea, cómo vas a tu trabajo día a día. Hay gente que su trabajo es interna de lunes a, bueno, pues un periodo de tiempo de la semana. Sí, sí, sí. Y otra que entra y sale, con lo cual esa persona que entra y sale, pues digamos que tiene que tener esto más claro para llevarlo a cabo. Entonces, mis consejos profesionales son, el primero, antes de ir a trabajar, una higiene total de ducha completa. Pelo también, ¿no? ¿Quieres decir? O sea, En mi opinión, sí. O sea, por supuesto, siempre, o sea, yo siempre recomiendo la ducha diaria, el lavado de pelo también. Ya desde que salgo de casa yo recomiendo el pelo recogido en el caso de las mujeres, ¿vale? Porque va a ser más higiene. Por supuesto, el tema de las manos, que aunque nos las vamos a lavar, ahora vamos a hablar de todo eso. Una recomendación básica que ya la hacíamos antes de la pandemia, o sea, todas esas recomendaciones son recomendaciones que ya llevábamos a cabo antes de la aparición del virus, pero que creo que ahora cobran mucha más importancia con la aparición de nuevos virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, las manos, ¿no? Pues las uñas cortas, o sea, un profesional que va a cuidar a otra persona no puede ir con las uñas largas, con las uñas pintadas y demás.
Lo de las uñas largas tiene una explicación muy sencilla y es que se acumulan restos orgánicos de suciedad, etcétera, por dentro. O sea, que aunque es muy básico y las mujeres somos Y si están pintadas todavía peor, ¿no? Porque ni siquiera sabes si están sucias o no. Exacto, no te das cuenta. Entonces, hombre, te puedes poner un brillito transparente o lo que sea, pero mi recomendación es una ducha integral antes de salir de casa y ropa limpia. No vale que nos hayamos ido a hacer la compra, haber estado por ahí y de ahí ir al trabajo. Hoy por hoy, mi recomendación sería eso. Vale. Si vas en transporte público, por supuesto, a ver, las medidas que son ya obligatorias son la mascarilla y la higiene de manos. No vamos a parar de hablar de la higiene de manos. Se pueden usar guantes, pero los guantes no te eximen de lavarte las manos. O sea, si tú llevas guantes, tienes que lavarte los guantes. O sea, como lavarte las manos aunque lleves los guantes, porque que tú lleves guantes no quiere decir que luego no puedas usar esa mano para tocar algo, para llevártela a la cara, para tocarte el ojo, el pelo. O sea, aunque lleves guantes, te lavas las manos con los guantes, ¿eh? Sí, vale. o el desinfectante de mano. Vale, pero vale. Aquí lo más... Sobre todo para proteger al paciente, ¿no? Me imagino, bueno. Sí, para el paciente y para ti mismo. O sea, porque tú, aunque lleves guantes y tocas el metro, o sea, tocas la barandilla del metro o lo que sea y te crees que por llevar guantes, luego esos guantes, o sea, esa mano con guante no te das cuenta y te tocas la cara, tocas la ropa y demás. Entonces el guante puede ser que te relaje demasiado y no, hay que seguir utilizando el lavado de manos con guantes o sin guantes y el spray o el gel hidroalcohólico. ¿Vale? Entonces, el trayecto, hombre, pues si es en tu vehículo privado, pues fenomenal porque estás más protegida. En transporte público, pues que es lo que se suele utilizar, pues ser muy cuidadosas. Y ahí otra vez la responsabilidad personal. O sea, la mascarilla y los guantes fenomenal, pero luego intenta mantener la distancia social, intenta no toquetear pues eso, los asientos, la barra de sujetarte, los botones de las puertas, todo eso. A mí me sirve un montón utilizar el codo. O sea, al final pues abro un pomo con el codo, empujo la puerta con el codo, cosas de esas, ¿no? Que te pueden... sí. Estornudar también, ¿no? Eso, por supuesto, que lo han aprendido hasta nuestros hijos, que cuando vayas a estornudar o lo que sea, aunque lleves mascarilla, pues siempre en esto. Pero bueno, tu responsabilidad es eso, mantener la distancia social y ser consciente de que llevas medidas de protección, pero que esas medidas de protección hay que cuidarlas, que no quiere decir que podamos relajarnos, ¿no? con ellas puestas. Entonces, una vez que ya llegamos a la puerta de nuestro trabajo, lo primero que hay que hacer es los zapatos que llevemos, dejarlos en la puerta o quitártelos, meterlos en una bolsa cerrada y ya entrar sin esos zapatos. Muchas veces los podemos dejar fuera y ya entramos con al domicilio normal. ¿Pero te llevas otros zapatos o...? A ver, entonces, normalmente yo lo que aconsejo es que el uniforme de trabajo se quede en el domicilio donde trabajamos. Antes recomendábamos llevarnos nuestro uniforme, se lavaba en casa y tú lo llevabas y lo traías. Ahora mi opinión es que es mejor dejarlo en la casa y que se lave ahí. O sea, lavarlo tú. Ahora hablaremos de lo de la lavadora y junto con la ropa del enfermo, una lavadora aparte que solo la manipule el cuidador, etcétera. Pero es mejor. Entonces tú puedes entrar e irte a la habitación, cuarto de baño que tengas asignada para cambiarte, ¿vale? Antes de tocar nada de la casa. Vale. Entonces, una vez que tú llegues al domicilio, te has quitado el zapato, entras en el domicilio, esos guantes que vienen sucios del trayecto, hay que quitárnoslos. O directamente ir al cuarto de baño para lavarte las manos o en la entrada ponerte el gel lo ideal sería ponerte el gel hidroalcohólico en las manos o los guantes, ya vas a tu cuarto de baño, ahí ya puedes abrir los grifos del cuarto de baño, te lavas con agua caliente y jabón las manos. Para que sea eficaz un lavado de manos,
tiene que ser durante un ratito, o sea, no vale así rápido aclararte, no, es echarte bien el jabón, hacer tu lavado incluso hasta las muñecas, un poquito más, y incidir bien en la zona interdigital, entre los dedos y demás, ¿no? Para que sea eficaz. Y lo ideal es hacer un secado con toallitas desechables o con papel. Si utilizas una toalla, porque es lo que hay, esa toalla es tuya y tú vas a ser el encargado luego, junto con tu uniforme, de desinfectarlo y lavarlo. Vale. ¿Vale? O sea, eso es un material tuyo. Vale. Te cambias y te pones tu uniforme. La ropa que te quitas va a una bolsa cerrada, que se queda ahí, en el mismo sitio en la entrada o donde te hayas cambiado, pero se queda cerrada. Vale. ¿Vale? Y entonces ya ahí, bueno, pues ahí ya o te has quitado los guantes con los que venías, te has lavado las manos y ya ahí, en principio, depende del trabajo que tengas, no te hace falta ponerte otros guantes, porque ya con el lavado de manos de agua y jabón y el gel hidroalcohólico estás totalmente desinfectado. O sea que, a no ser que luego vayas a hacer un aseo del paciente, de la persona o lo que sea, no te hace falta volverte a poner los guantes, ya puedes manejarte. Y lo que sí es que a mí me gusta utilizar una mascarilla para el trayecto y cuando te pones tu uniforme, guardas esa mascarilla dentro de la bolsa del uniforme cerrada y te pones tu mascarilla de trabajo, que solo vas a utilizar en tu trabajo. Dentro de... Vale. Exacto. Queda claro, si quieres que... Queda clarísimo. En algo, me dices, ¿vale? Sí. Entonces, dentro del trabajo, tú puedes empezar ya a trabajar. Si la persona vive sola, pues fenomenal. Si hay más miembros de la familia, siempre mantener la distancia social. Con nuestro paciente que vamos a ayudar, si es dependiente y tenemos que lavarle, por supuesto no. Pero todo lo que no sea necesario acercarse, una distancia social, que la gente lo entiende perfectamente. Nada de saludar dando la mano, bueno, ni menos 2 besos, por supuesto, pero bueno. ¿Crees que todas estas medidas, o sea, obviamente ahora con la pandemia se han acentuado, o sea, se ha reforzado todo mucho, ¿no? Pero ¿tú crees que cambian mucho de lo que ya hacías? La realidad es que no. Vale. O sea, estas medidas son, bueno, menos la mascarilla, que es verdad que claro, no la llevabas. Es unas medidas que como cuidadores o sanitarios ya teníamos que tener. O sea, que lo que esto nos está enseñando es a la importancia de esas medidas que ya llevábamos, el por qué y qué consecuencias tiene cuando no se hacen bien. Porque a lo mejor adoptarlo un poco como un hábito... Es un hábito. Ya se te queda, pues ya, ¿no? Para un futuro, pues ya más o menos se podría... Sí, mira, todo, ¿no? Esta situación no se puede decir que haya algo positivo, ¿no? Pero intentando sacar algo positivo es que yo creo que esto nos está educando a utilizarlos y va a ser bueno no solo para prevenir el COVID, es que va a ser bueno para la gripe, para luchar contra la gripe, para contagios de gastroenteritis, o sea, para todo eso yo creo que vamos a mejorar mucho en salud, sí, porque ya hasta los niños pequeños están mentalizados. Sí. Entonces, es lo que hablábamos antes, que estas medidas no es que hayamos descubierto un mundo y que sean cosas nuevas, son cosas que ya utilizábamos, pero que hay que darles ahora su valor y su importancia porque se han visto las consecuencias. Hombre, hay una cosa que es un poco diferente, que es el tratamiento de personas infectadas en hospital, que se utilizan los trajes EPI, que eso ya es como otro nivel, ¿no? de protección. Sí. Pero para que nosotros nos hagamos una idea, nuestra protección va a ser nuestro uniforme, para nosotras y para el paciente, ¿vale? Porque luego no vamos a mezclar ese uniforme ni con tu ropa de calle, ni en tu casa, ni nada, para que tú luego puedas volverte a tu casa y estar tranquila, ¿vale? Entonces, hablábamos eso, que con los familiares mantener la distancia social y luego lo que hay que grabarnos a fuego es que el lavado de manos tiene que ser casi continuo. O sea, antes y después de hacer cualquier actividad hay que utilizar el lavado de manos. Vamos a hacer más incidencia
cuando vayamos a cuidar o atender a nuestro paciente, a nuestra persona a la que ayudamos o con la que vamos a tener un trato más La directo. verdad que hacéis una labor maravillosa, ¿eh? Porque entiendo, o sea, entiendo, empatizo mucho, ¿no? El miedo que puede llegar a generar toda Claro, esta situación sí, y yo creo saber que tenerse lo, plaza. totalmente. Yo creo que podemos ser un gran apoyo para esas personas que hemos estado viendo tantos ejemplos de gente mayor que está sola, que no se ha comunicado con nadie, que necesitan un abrazo, que necesitan desahogarse, contarles, que te cuenten de sus nietos. Esa labor que antes no, bueno, pues a lo mejor no era tan necesaria, yo creo que es un plus que podemos hacer y que además es tan gratificante como cuidadora, como enfermera, que es tan bonito, o sea, que ya no solo tú ayudas a esa persona, sino que yo creo que de verdad esa ayuda que tú das repercute en ti misma y casi que te ayudan más a ti. Pues qué bonito lo que dices. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, esto respecto a nuestra protección como cuidadores, ¿no? Que luego, o sea, cuando estemos con el paciente, que ahora vamos a ver la protección del paciente y vamos a ver esto, sobre todo es el lavado de manos y vamos a ver en el área de, o sea, en la segunda fase de protección del paciente, cómo, o sea, cómo tener cuidado con sus cosas y con todo lo que utiliza él, etcétera, ¿no? Pero no quiero que se me pase el momento en el que tú ya has terminado tu trabajo y te vuelves a casa. Entonces, lo ideal es, como decíamos, tú vuelves a tu cuartito donde te cambias, te vuelves a poner tu ropa. Antes de ponerte tu ropa, te lavas bien las manos y te desinfectas para que cuando cojas ya tu ropa, esa ropa esté desinfectada. Entonces, cuando te quites la ropa, lo ideal es hacerlo pues lo contrario que nos han enseñado nuestras madres de dejarlo, sacarte bien la ropa y dejarla dobladito, pues lo contrario. O sea, lo ideal es quitártelo de forma que le des la vuelta, ¿vale? Que es que toda Sí, esta parte que está en sí. contacto con el riesgo quede por dentro, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es importante. Y simplemente es, una vez que te hayas cambiado, coger la toalla que has usado y el uniforme y ser tú la que pongas la lavadora. Pones la lavadora con la lavadora normal y ya la dejas puesta, porque la persona que vaya a sacar esa lavadora ya está desinfectada la ropa. Vale, ¿Vale? claro. Entonces, aquí sí que hay un poco de controversia en cuanto a los grados en los que lavar la ropa, pero yo creo que a 60 grados no hay problema ya. Sabes que ya tiene jabón y demás y ya está. O sea que eso no hay problema. Para eso siempre recomendamos tener 2 o 3 uniformes con los que poder alternarlos y estar siempre limpia, desinfectada y preparada para realizar tu trabajo. Entonces, en principio no te has quitado la mascarilla en todo tu servicio, en toda tu ayuda. Ahora otra vez vas a quitarte la mascarilla porque la vas a dejar ahí guardada en una bolsita y cerrada donde tengas tú asignado tu uniforme o tus cosas. Y te pones tu mascarilla de transporte de volver a casa. Vale, ¿Vale? perfecto. Cuando llegues a casa, yo también recomiendo, aunque tu ropa no haya estado en contacto ni nada, es antes de saludar a tus niños, si tienes familia, otra gente en tu casa, te vuelves a duchar, dejas lo mismo, los zapatos en la entrada, entras sin zapatos, te vas a tu ducha y ya está. Y ya está. Wow. Ahora tenemos que tener cuidado con ese cuarto de baño que hemos utilizado solo nosotros, que yo recomiendo que no sea el mismo que utiliza el paciente. Y en principio, la persona que utilice ese cuarto de baño es la encargada de desinfectarlo, con lejía, sobre todo los pomos. De las puertas también a mí me gusta limpiar no solo lo que es el pomo de la puerta, sino unos centímetros por arriba y unos centímetros por abajo. Incluso, vamos, un trocito así, porque muchas veces, no sé si os habéis fijado, si la puerta está entornada, no abres con el pomo, lo coges de aquí o de aquí abajo. Sí, Entonces, sí, sí. eso ya es como para nota, pero para ser delicados Wow. Sí, sí, sí. en ese tema, ¿vale? Yo creo que me gustaría hablar
de cómo poner en este punto, cómo ponernos bien una mascarilla, cómo quitárnosla bien y cómo quitarnos bien los guantes. Depende un poco, bueno, sabéis que tenemos distintos tipos de mascarillas, estas que son de usar y tirar, que son como las más habituales, tienen en la parte de arriba como un alambre. Ese alambre es el que va a ir ajustado a nuestro tabique nasal. Entonces, lo primero es ponértelo así y engancharte las cuerdas detrás de las orejas. Lo ideal es que esto quede lo más ajustado posible a tu cara para que no haya filtraciones, ¿vale? Hasta ahí bien porque nos hemos puesto una mascarilla limpia. Te lavas las manos y sigues tu camino. Para quitarnos la mascarilla he visto de todo, o sea, desde hacer así, no sé, ¿sabes? Entonces, esto sí que hay que tener cuidado porque no sabemos lo que hay aquí. Esta zona hay que evitar tocarla. Esto los niños lo aprenden estupendamente, o sea, lo han asimilado fenomenal y nosotros también. Entonces, si necesitas quitarte un segundo la mascarilla porque vas a tomar un café, vas a beber o lo que sea, simplemente con este gesto ya no has tocado nada. Te bebes lo que sea y otra vez con esto. Como aquí nos vamos a ajustar otra vez la mascarilla, ser muy consciente de que la vas a volver a tocar y que te lavas las manos o te pones el gel hidroalcohólico. ¿Vale? Vale. Parecen cosas muy básicas, pero de verdad que yo que No, es importantísimo decirlo. Sí, y que me fijo un montón y veo de todo. O sea, lo coges con la mano, te la vuelves a poner. O sea, que eso sí que hay que tener cuidado. Las mascarillas estas blancas, bueno, pues aquí veis también lo metálico, pues esto también hacia arriba, aquí, e intentarlo ajustar. Pues estas se quedan más cerradas y hay menos pérdida de secciones y de restos. Y para que sacarla definitivamente, la tiramos. Si es para tirar, ¿vale? Haces así y lo ideal es doblarla sobre sí misma, ¿vale? Meterla en una bolsita hermética o con un nudo y tirarla. ¿Vale? De estas mascarillas sí que es importante decir que a mí se me olvida porque se supone que ya se sabe, pero por si acaso es que la parte oscura es la que va hacia afuera, porque es la que protege a los demás. Entonces, si todo el mundo lleva mascarilla, todos estamos protegidos. Vale. Si ves que vas a una casa que no va a haber protección por lo que sea, yo recomiendo ponerte dos mascarillas, una con la parte clarita para afuera y la siguiente mascarilla con la parte para afuera. ¿Vale? Eso en el caso de que tengas estas mascarillas que no sean con filtros y que por lo que sea pues estés con un paciente de verdad con COVID y que no se pueda poner mascarilla y no haya esas medidas, pues esa es una buena solución. ¿Vale? Y luego para los guantes, bueno, ponértelos. Siempre antes de ponerte los guantes te lavas también las manos. ¿Vale? O sea que una cosa no quita la otra. Entonces, esto es muy sencillo. Tú tienes los guantes puestos, entonces, igual que con la mascarilla, esta es la parte pues infectada, ¿no? Que ha estado en contacto. Entonces, con esta mano, con el índice, no sé si se ve bien, lo metes por aquí debajo. Sí, se ve perfecto. Y le das la vuelta, lo giras para que todo lo utilizado quede por dentro, ¿vale? Lo sujetas y ahora con esta mano que está limpia en teoría, haces lo mismo. Metes por aquí y lo sacas. Y lo emburruñas, o sea, lo guardas en lo mismo con la mascarilla en una bolsa cerrada y ya lo puedes desechar. Vale. Una vez hecho eso, lavado de manos. Perfecto. Por si acaso. ¿Vale? Muy bien explicado. Muy bien. Gracias, Carla. Pues esa es un poco la parte de práctica de nosotras, de las cuidadoras o enfermeras. Respecto a la protección del paciente, nosotros tenemos que pensar que nosotros
vamos a un domicilio, vamos a un hospital. O sea, nosotros somos el agente extraño, por así decirlo, que vamos a un domicilio. Entonces, muchas veces en el domicilio a lo mejor pues la señora está bien, no, a priori no tiene contagio, entonces no tiene por qué llevar una mascarilla puesta continuamente. Entonces, si es una persona que no necesita nuestra atención, que no necesita un contacto muy directo, pues lo mismo, guardar la distancia social y hacer un poco pues las mismas medidas que hemos tomado antes. Carla, no quiero que se me olvide luego el tema de, que me lo he saltado, de luego lo que es la limpieza de la casa y todo eso, ¿vale? De la protección. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, si es PCR, o sea, si es una persona que no está contagiada, pues a priori nuestras medidas como pues normales, que la paciente no tenga que llevar la mascarilla y esos cuidados que hemos ido diciendo, pues los que utilizamos normalmente, sin olvidarnos pues que si vamos a asearla, pues lógicamente estas medidas ya las utilizábamos antes del virus, la higiene normal. O sea, si es una higiene, por ejemplo, en una cama, pues todo lo que se utilice en una bolsa desechable, cerrado y ya está. Si el paciente es contagioso, o sea, es PCR positivo, ahí sí que vamos a tener que tener más cuidado. Si el paciente se puede poner una mascarilla, genial, pero hay muchos casos que no se puede porque a lo mejor tiene pues algo de demencia, de Alzheimer, entonces no aguanta la mascarilla. Entonces, pues ahí sí que yo recomiendo la protección doble de mascarilla y tener mucha tranquilidad, mantener mucho la tranquilidad y acentuar estas medidas. Entonces, Y Mara, tú cuando hablas de, o sea, tú has tenido esta experiencia de tener que ir a cuidar a algún paciente contagioso porque, sí, bueno, la verdad que he tenido la suerte, porque es que no puedo decir otra cosa, de cuidar a 2 señoras que estuvieron ingresadas, entonces después las mandan a casa, pero que todavía en teoría son contagiosas. Entonces, a priori, esa persona va a estar totalmente aislada en una habitación. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo si convive con otras personas y más si son de riesgo. Entonces, ayuda, o a mí me ayudaba como poner una lista de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque a veces si no vamos tan rápido, lo vas normalizando y se te puede olvidar. sí, Entonces, sí. O sea, la bueno es que nunca te has contagiado, has hecho todas estas medidas que estás explicando y en ningún sí, momento y en ningún has momento he tenido una recaída ni nada, o sea que muy bien. Y luego, bueno, pues gracias a Dios, hombre, muchos sanitarios en hospitales se han contagiado, pero muchísimos no. O Sí, sea que sí. bueno. Bueno, también has sido muy responsable, ¿no? Todas las medidas que estás explicando, pues me imagino que eso, ¿no? Que lo explicas por efectivamente, algo. efectivamente, o sea, al final apelar otra vez a la responsabilidad personal, porque nadie te va a estar vigilando si tú te pones la mascarilla o no cuidando a un señor. Al final tienes que ser tú la que tomes la decisión activa y proactiva de cuidarte a ti y cuidar a los demás. Porque al final lo que haga cualquiera de nosotros va a afectar al resto de la sociedad. Entonces, si el paciente es contagioso, que yo te diría que no solo del virus, o sea, sobre todo de este virus, pero que si tiene una enfermedad, por lo que sea, de contagio, pues vamos a tener que limitar mucho sus movimientos y su utilización. Entonces, por ejemplo, para el tema primero de la higiene, ¿no? Del paciente, que suele ser, yo creo que de las cosas que más habituales que podemos hacer, ¿no? De ayudar a una señora pues a asearse o a ponerse en marcha a un señor o que se haya roto la cadera o cosas de esas. Entonces, vamos a actuar un poco con las mismas medidas que teníamos con nosotros mismos. Es decir, primero, todo lo del aseo va a ser de un uso único, unitario para esa persona. Ese cuarto de baño lo ideal es que no se comparta con nadie más. Que luego nosotras seamos las encargadas de lavarlo con lejía, desinfectarlo, etc. Las toallas, todo lo que sea de utilización del paciente,
y demás, en bolsas cerradas y a la lavadora aparte, no mezclar con ropa de otras personas o de la casa. Aquí sí que es importante, por ejemplo, señores o señoras que utilicen pañal, empapadores, o sea, con restos de residuos, que seamos muy, muy especialmente cuidadosos, porque eso puede ser un poco más de infección. Por ejemplo, los pañales, esto muchas mamis lo hacen casi sin pensarlo con los niños pequeños, es cerrar, es que no, perdonad porque no tengo un pañal aquí, pero Bueno, es cerrarlo así y con las mismas adhesivos del pañal le haces un paquetito y ahí no sale nada. Luego lo metes en tu bolsita. O sea, lo ideal es que tú tengas en ese cuarto de baño una bolsa de basura de desechos donde vaya todo lo de usar y tirar, ¿vale? Que lo pones ahí, luego lo cierras y listo. Y luego en otra bolsa lo de la ropa sucia, para que pues el pijama, los calcetines, la ropa interior, o sea, todo lo que haya usado, vaya a esa bolsa y luego seas tú la encargada de poner la lavadora. Aquí dentro del aseo, cuando es un aseo dependiente, o sea que nosotros tenemos que ser las personas que ayudemos y que no es que haya que tener un cuidado especial porque sea el coronavirus, pero la verdad que me apetece decirlo, es que seamos sensibles a la intimidad de esa persona. Porque muchas veces tú ya estás acostumbrada a ver a una persona desnuda, a cuidarla así, pero para esa persona normalmente les cuesta, es un acto de humildad, no te gusta que te estén viendo, entonces intentar ser muy respetuosos, muy cuidadosos. Si, por ejemplo, estamos haciendo el aseo en la cama, a mí a nuestras alumnas me gusta decirles que vayamos aseándoles por partes. O sea, si yo le estoy lavando el tórax, no tengo por qué estar con la parte de abajo descubierta. Si le estoy lavando la parte de los genitales, pues le puedo tapar el pecho. O sea, que esas cosas que tengamos un poco de sensibilidad y de cuidado. Totalmente. Bueno, que eso no es que sea No, son de temas COVID, delicados. pero yo Oye, más cosas, o sea, siempre es útil, ¿no? Todo lo que sea aprender y... sí, a mí al final nos tenemos que acordar que son Pero personas es humanas. una gran labor, ¿eh? Lo vuelvo a decir, ¿eh? Qué Porque, mal, o qué sea, yo mal. sé que es gratificante, pero es una Sí, gran labor, ¿eh? Muy, muy sí, sacrificada es una labor muy bonita, con mucha responsabilidad y que tenemos que intentar en no caer en la rutina y en verlos como uno más, ¿no? Que le dediquemos el tiempo suficiente. O sea, que antes de empezar un cuidado de una persona, meditemos lo que vamos a hacer y recordarnos a nosotras mismas que delante tengo a una persona con sus sentimientos, sus preocupaciones, totalmente. que ella no tiene que saber ni notar si yo estoy triste, cansada o lo que sea. Es su momento y tiene que tener toda mi voluntad, mi actitud y mi sonrisa. Y la sonrisa se nota a pesar de la mascarilla. O sea, la mirada te Sí, cambia con sí, una sonrisa que es una totalmente. sonrisa. Y creo que eso cura igual que una medicina. Yo estoy totalmente convencida. Entonces, cuando hagamos el aseo, que no sé si me quiero meter tanto en el detalle del aseo y demás, pero sí que hacer hincapié en las zonas de genitales, oídos, la boca es fundamental, a muchísima gente se le olvida que hay que lavar la boca. Si no se puede cepillar, te haces una torunda, con una gasa te envuelves el dedo, lo mojas pues en cualquier enjuague o incluso en agua y le haces un lavado de todas las encías. Es una parte importante que a veces pues puede quedar en el tintero. Y luego también el tema de las uñas. A mí me da mucha pena ver a un viejecito con unas uñas de los pies tremendas, ¿no? O sea, que eso, que no nos olvidemos de esos pequeños detalles, igual que de afeitarle o de cortarle los pelos o, ¿no? O de quitarle los pelos que le salen aquí. En fin, que esos ya son detalles que ponen humanidad a tu trabajo, que al final yo creo que es lo que tenemos, el extra que podemos aportar nosotros. Entonces, bueno, Hablábamos, bueno, seguimos en este tema, ¿no? De
Sí, protección sí, del paciente. exacto. Entonces, perdón, que es que me he liado ya tanto en los cuidados que se me olvida. No, Pero bueno, no, esa higiene es lo que va a hacer que el paciente, si tiene cualquier resto, pues vaya todo con la ducha y con el agua. Y luego no olvidarnos de la hidratación de la piel, ¿vale? Que eso es importante. Entonces, de cara a nosotros, al paciente, al cuidarlo, aunque nosotros le estemos tocando y demás, por supuesto con guantes, pues intentar, no sé si se puede decir mantener la distancia social, porque no se puede, pero ser un poco cuidadosos sin tratarles como con distancia, ¿no? O sea, que ahí está la parte de cada una personal que sepa hacerlo, pues igual que en los cambios posturales, pues cuando haces un cambio postural, en vez de ponerte a asearle de cara a su cara, pues puedes ponerte desde detrás y entonces pues ya le estás protegiendo y te estás protegiendo a ti misma. eso es Eh, buen si, consejo. si vas a asear a un paciente enfermo, yo lo que te aconsejo, aunque es un poquito más pesado, es cuando tú termines el aseo del paciente, hayas recogido toda la ropa, cambio de sábanas, toallas, y no sé qué, lo hayas guardado y hayas desinfectado el cuarto de baño, que tú te cambies otra vez de uniforme. ¿Vale? Vale. Porque luego tú ya puedes seguir con las labores de la casa, con otras que no necesitan un trato tan directo con el paciente y sí que es bueno cambiarte. O bien cuando vas a hacer ese trabajo, ponerte encima unas batas desechables, que no sé si las conoces, que son las verdes estas Sí, como de papel, te pones una bata desechable que se atan detrás y ya con eso luego te lo quitarías y a la basura. ¿Vale? Esa es una medida como vale. es buena. Eh, también te puede servir si está, o sea, ya hemos dicho que tus zapatos se han quedado fuera de la casa y estás utilizando los zapatos de la casa. Pero si tú vas a entrar a trabajar en esa habitación contagiada, por así decirlo, yo recomiendo poner calzas. Lo Vale. mismo. Luego te quitas la calza con tu bata desechable y la tiras. De manera que cuando tú sales de ese cuarto ya sales con la Sí, ropa totalmente limpia. vale. Tema de comidas. Si es contagioso, yo recomiendo usar y tirar de Vale. plástico duro, de tal, y es lo más Lo eficaz, más prudente, vale. lo más prudente. Si eres tú la encargada de cogerle esa bandeja, pues tú eres la encargada luego de lavarlo con agua y jabón o al lavaplatos que ya sale desinfectado, o sea que tampoco pasaría nada. También pensar que el periodo de contagio de estas personas no es eterno, o sea, son unos días. Normalmente están ingresados y como muchos son 15 días los que van a estar en casa eh, contagiados, o sea, que todavía contagien, o sea, que tampoco es un periodo muy largo, ¿vale? De estas medidas tan drásticas, por así Mm, decirlo. mm. ¿Vale? Y luego, importante, cuando hayas terminado de asear, es la ventilación de la habitación. Por ejemplo, si estás en la ducha aseándole al paciente, aprovecha a ventilar mientras la habitación y al revés. ¿Vale? Y luego recomendar al paciente, si no puede salir de la habitación, que pase un ratito cerca de la ventana, que le dé la luz, que abra la ventana, que no pasa nada por abrir la ventana y salir al balcón, no va a contagiar a nadie ni se va a contagiar esa misma persona. Vale. ¿Vale? Y, bueno, hacer hincapié un poco en la escucha activa y en la comunicación con el paciente, que yo creo que eso Vale. es bueno, pues lo que podemos aportar también, sobre todo en estas situaciones. Genial, genial, genial. Pues no sé, me ha parecido interesantísimo, muy, muy útil y nada, y que ojalá que estas medidas, pues muchas se queden, ¿no? Ya y esto, lo que decía, pues se conviertan en hábitos y Tú lo has dicho, yo creo que lo importante es hacer de esto no una medida excepcional, sino un hábito en tu vida. que nos volvamos también más responsables. Y también lo que he visto mucho como un reto es eso, ¿no? Gestionar no solo el miedo que pueda tener el paciente, que quizás sí que te atreves más, sino tus propios miedos. Supongo Efectivamente. que cuando estás una vez puesto en tu trabajo y en la labor y en el dar, ¿no? Porque estáis dando muchísimo por vuestro lado y también pues haciendo el trabajo que tenéis que hacer, eh,
pues se os olvida, ¿no? Quizás el miedo, pero que sí, que lidiar con eso no es nada fácil. O sea, que vuelvo a Yo creo decirlo, que que nos tenemos, la labor es impresionante. y que yo creo que cuando tú tomas todas las medidas, lo que no puede ser es saltarte algunas medidas, pero si tú estás cubriendo tus medidas, adelante, ¿sabes? Haz tu trabajo lo mejor que puedas y, y ayuda a quien puedas. Muy bien, muy bien. Pues, Pues no, Carla, pues no nada, sé te si... agradezco muchísimo, si- muchísimo el nada. directo. Muchas gracias a ti por invitarme. No, yo encantada, de verdad. Eso, pues, Y pues nada, nada. deciros que si alguna tiene, perdón, alguna duda o algo que quiera profundizar un poco más o lo que sea, que ahora es difícil contarlo todo en tan poco tiempo, por supuesto, pues a través tuyo que nos escriban y que estaremos encantadas de asesorar Sí, a sí, sí. quien quiera. Sí, sí, luego pondré todo la información también de Mara y, y nada, y ellos también pues dan formaciones muy buenas sobre esto. O sea que nada, que no lo dudéis, que es fantástica, emprendedora, enfermera Y y madre nada. de 4 niños, que eso es mi mayor reto. Ostras, pues sí, pues ya, seguro. Así que nada, que mucho ánimo también, ¿no? En estos momentos y ya saliendo de la pandemia, como parece que estamos saliendo. Ojalá, así sea. Y, y Eso nada, va a pues depender de lo responsables que seamos cada una. exacto, exacto. Pues eso. Pues muchas gracias, Carla, para lo que Gracias a ti, necesitéis. gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Mara. Y Un hasta abrazo. pronto. Adiós. Adiós, adiós.